Al webinar Gestión de Abastecimiento y Proveedores en Tiempos de Crisis, organizado por GS1 El Salvador. Realmente para nosotros es un placer que todos ustedes nos puedan acompañar, que estén con nosotros. Estamos tratando de buscar ciertas oportunidades, temas que sabemos que en este momento, que todos pues podamos salir adelante en estos tiempos de crisis. Para continuar, les doy ciertas indicaciones de cómo va a funcionar el webinar para que así todos pues, lo puedan aprovechar de la mejor. Iniciaremos con la exposición del tema. Si ustedes durante el tema tienen ciertas preguntas o dudas o algo que quisieran comentar, lo pueden escribir en el chat que tienen ahí, que tiene un signo de interrogación, es el chat de preguntas. Por ahí ustedes pueden hacer su pregunta, nosotros la vamos a ir recopilando y al final de toda la presentación, les agradecemos por favor tener sus micrófonos en silencio y pues al final pues todos podemos tener la respuesta de lo que ustedes están consultando. Para continuar les presento a nuestro consultor, es el ingeniero Rolando Díaz. Él es ingeniero industrial con máster internacional en logística y gestión de cadenas de abastecimiento. Él es catedrático internacional para Business Management Institute El Salvador. Es facilitador acreditado de INSAFORP para los programas de compras y procesos de gestión empresarial y es consultor SAP ERP para los procesos de abastecimiento, inventarios y planificación. Este webinar nosotros hemos elaborado con la idea de poder darles a nivel general pues un poco de las herramientas y conocimientos del tema de abastecimiento. Lógicamente pues es un tema súper extenso con mucha información que nos puede servir en este tiempo y por desarrollarlo solo en una hora pues les queremos como contar un poco de cuáles son estas principales herramientas o técnicas que tenemos que ocupar para este proceso de gestión de abastecimiento, pero sí les queremos comentar que vamos a tener un curso sobre esto el 14 y 15, 16 de julio. Este curso pues lo vamos a empezar a enviarles la información para quienes estén interesados y quieran participar,
pues se pueden comunicar con nosotros y el día de hoy pues ustedes van a tener un conocimiento general de todo ese tema porque sí, definitivamente es un tema muy extenso. Este curso forma parte de todo nuestro programa de formación en logística que nosotros tenemos como GS1 El Salvador. Como ustedes saben o como lo pudieron haber apreciado en el video, nosotros como GS1 tenemos desde 1999 de estar impartiendo capacitaciones en logística. Hemos estado acompañando a las empresas salvadoreñas a poder desarrollar su área de logística y pues siempre nos hemos enfocado en cada uno de estos procesos con la idea de poder ayudarlos a ustedes a optimizar todo esto. Entonces ahora iniciamos pues con este webinar con la idea de poder ir poco a poco acompañándolos a ustedes y que puedan ir participando en los diferentes temas, ya sea ustedes, sus compañeros o colaboradores, quienes ustedes consideren que sea más apropiado. Sí, con nuestro consultor, Rolando, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Pues muchas gracias, Mónica. También quiero aprovechar esta pequeña introducción pues para agradecer a GS1 por esta oportunidad que nos da pues de contar con estos foros semanales y de poner a disposición pues espacios para poder platicar sobre distintos temas empresariales relacionados a la situación mundial que estamos viviendo actualmente. Estos espacios son necesarios realmente y la idea es que podamos presentar ideas con el objetivo de poder discutir y construir sobre ellas. Bueno, como dijo Mónica también, pues este es un extracto de lo que será el curso de gestión de abastecimiento y manejo de proveedores que se dará en los próximos días y que a diferencia de cursos anteriores, pues esta vez sí hemos agregado un apartado adicional relacionado a la gestión de riesgos en estos tiempos de crisis. Por temas de conectividad, pues voy a apagar mi cámara y en la medida que vayamos avanzando o cuando estemos en la parte de las preguntas y respuestas, pues la prendo de nuevo. Iniciemos. En este momento tenemos que ser conscientes que la crisis mundial generada por la pandemia del COVID-19 no solo vino a desbaratar y a mostrar las fragilidades. Rolando, no se ve tu pantalla, no sé si habrá algún problema, si nos la puedes compartir, por favor. Gracias, estoy revisando. ¿Me confirman? Perfecto, perfecto. Si puedes pasar a la primer filmina para que la vea desde el principio. Perfecto, gracias. Ok, disculpas del caso, estamos. Bueno, como les decía, en estos momentos debemos ser bien conscientes de la crisis que nos ha generado esta pandemia del COVID-19. O sea, esto no solo vino a desbaratar y a mostrar las fragilidades en nuestros sistemas de salud, sino que también ha hecho que las economías, incluidas las de países de primer mundo, o sea, muestren su verdadera cara. Y en la gran mayoría de los casos es de fragilidad, es de sin preparación. Y actualmente estamos en proceso de prueba de su resiliencia. Y sobre lo que estamos viviendo actualmente, en lo personal, realmente a mí me gusta recordar siempre un consejo que nos daban nuestros abuelos. Ahorra por cualquier cosa. Hasta memes he visto sobre la frase. Pues bueno, o sea, en este momento estamos en la cosa. Y aquí la pregunta es si estamos preparados. O sea, viendo este mapa, viendo los números, o sea, no podemos negar que estamos en crisis. O sea, el plan de acción que el mundo ha considerado para afrontar esta pandemia es la cuarentena. Y ello ha implicado paros económicos, o sea, cierres o pausas productivas en empresas, reestructuraciones, pánico en general. Y en paralelo tenemos gobiernos que están muy enfocados en realizar estructuraciones gigantescas pues, de sus sistemas de salud, enfocando su músculo inversor en proyectos que básicamente terminan fortaleciendo el apoyo a ciertos sectores específicos de la economía y a la población más vulnerable. O sea, y para terminar de ejemplificar esta crisis,
O sea, les presento algunos gráficos que extraje del reporte mensual del Banco Mundial. Este es informe del reporte de junio. O sea, primero vemos el petróleo. O sea, el petróleo está en franca picada. Ya, o sea, la pequeña recuperación que se dio, pues solo fue posible por acciones que directamente la OPEP ha realizado, pues, y como sabemos, no han sido suficientes, aunque ya comienza a mostrar algunos signos de recuperación. Vemos el precio de los commodities. O sea, están todos prácticamente a la baja. O sea, solo tenemos el oro, pues, que tiene un comportamiento, pues, bastante particular, en especial en estas épocas de crisis mundial. Y luego, la que para mí realmente es muy impactante y muy representativa de lo que está pasando, es primero el uso de los contenedores de exportación. O sea, ha caído en el menos 6%. O sea, tenemos contenedores sin uso. O sea, y que previamente se estaban utilizando. Y adicional a ello, o sea, las órdenes de compra internacionales ha caído al menos 12%. O sea, lo que ha pasado, lo que está pasando es serio. O sea, tenemos fronteras cerradas, terminales cerradas, aeropuertos cerrados, puertos cerrados y, más preocupante aún, empresas cerradas. Ahora, también tenemos que reconocer que estar en crisis no es totalmente negativo o malo. Y por eso me gusta ver la palabra crisis como la escriben los japoneses. O sea, en ese idioma está compuesta por dos palabras realmente. O sea, peligro y oportunidad. O sea, de eso se trata estar en crisis. O sea, estamos rodeados de un ambiente peligroso, pero a la vez estamos rodeados de ambientes llenos de oportunidades. O sea, el ambiente en el que nos enfocaremos en esta plática de esta mañana es específicamente en los procesos de abastecimiento de nuestras empresas. Conceptualmente, o sea, en general podemos hablar de dos tipos de cadenas de suministro, una de distribuidores y la de los productores. En este caso estamos viendo una de distribución, o sea, donde iniciamos el proceso con un análisis de demanda para elaborar nuestros planes de suministro y planes de entrega, y entre ellos los procesos logísticos requeridos para su ejecución. Adicional, vemos a lo largo de toda la cadena que se dan tres flujos: el de información, el de materiales y el de dinero. Ahora vemos una cadena de suministro para productores, o sea, donde tenemos los procesos de producción y procesos logísticos entre las funciones del gráfico anterior, y de igual forma mantenemos los tres flujos. O sea, en cualquier caso, cualquiera de estos dos casos, lo crítico en la cadena de suministro es la sincronización de sus procesos para que el resultado sea el óptimo. Y el resultado tiene su nombre, o sea, se llama inventario. O sea, si la sincronización no es óptima, el resultado al final, como todos sabemos, son excedentes y faltantes en nuestro inventario. Más adelante vamos a seguir platicando un poco sobre la cadena de suministro, pero antes y para entrar ya en materia, debemos reconocer que los procesos de abastecimiento y compra participan en el end-to-end de la cadena de suministro de cualquier empresa. Sabemos qué es abastecimiento. O sea, si no, acá les dejo un concepto que en lo personal me gusta mucho. O sea, estratégicamente es un proceso institucional que continuamente busca la mejora y evalúa las actividades de compra de toda organización. Sus objetivos principales son tres. Primero, aumentar la competitividad, buscando la calidad total y la integración con mercados de proveedores que son cada vez más competitivos. Segundo, reduciendo costos y gastos. Y tercero, definiendo estrategias de abastecimiento vía 4 palancas. Estas palancas, las vamos a ver más adelante, han sido desarrolladas en la medida que el proceso de abastecimiento ha venido evolucionando en el tiempo. Tenemos una palanca de precios, una palanca relacionada a las fuerzas de negociación, otra relacionada a la minimización de los riesgos y por último a la de generación de relaciones a largo plazo. Ahora, como se mencionó antes, también hay que entender que el proceso de compras y abastecimiento no es lo mismo. O sea, el primero es una parte del segundo y lo podemos definir como lo hace APIX. O sea, es un proceso de suministrar bienes,
repuestos, materiales y servicios, buscando y negociando las siguientes características requeridas y entre paréntesis colocamos entre otros: calidad, cantidad, precio, lugar, momento, tiempo, etcétera. O sea, para ser incluidos de manera directa o indirecta a la cadena de comercialización y producción de la empresa. Ahora, en función de estas dos definiciones, quiero hacer una pregunta abierta para que usemos el chat y me contesten sí o no. Ahí, Mónica, por favor, ahí nos ayuda con el recuento rápido de las respuestas. La pregunta es: ¿el proceso de compra puede existir por sí solo? Les doy unos segunditos para que contesten. O sea, la respuesta es no debería. O sea, pero la realidad en la gran mayoría de las operaciones de la empresa es que así es. O sea, podemos hacer un comparativo de ir al súper. O sea, no es lo mismo ir al súper con una lista bien hecha, considerando lo que ya tengo, lo que voy a necesitar para el periodo de tiempo para el cual voy a comprar, a ir al súper y agarrar lo que vaya viendo en el camino. O sea, al llegar a la casa, solo llego a dejar más aceite, más carne, más jabón, más papel higiénico. O sea, el proceso de compra en una empresa siempre debe ejecutarse como una parte del proceso de abastecimiento de la misma. No sé, Mónica, si nos comenta rápidamente las respuestas. Sí, contestaron 30 que no y 25 que sí. Bueno, o sea, es la realidad, ya, o sea, realmente es la realidad de lo que está pasando actualmente. Todavía el proceso de compra lo vemos como un proceso aparte del proceso de abastecimiento, o sea, pero debe de ser lo contrario. Y por eso es que al final mi respuesta es no debería, o sea, porque sí estoy muy consciente, o sea, de que todavía tenemos ese concepto, ya de que el proceso de compras es aparte y el proceso de abastecimiento es otro. O sea, más adelante vamos a seguir revisando conceptos e ir aclarando estos puntos. Ahora veamos este cuadro. O sea, de una forma muy limitada y puntual estoy tratando de comparar el proceso de compra con el proceso de abastecimiento. O sea, léanlo, véanlo unos segunditos. En resumen, básicamente lo que podemos concluir es que la visión del proceso de compra es la de un proceso muy transaccional, o sea, muy limitado en comparación al proceso de abastecimiento. O sea, por una parte, en compra hablamos de transacciones, de costos, actividades puntuales y decisiones basadas en opiniones y preferencias, cuando del otro lado, de abastecimiento, hablamos de costos totales, valores, análisis de información, procesos y sobre todo cultura empresarial. Ahora, retomando el tema de la cadena de abastecimiento y los efectos de la crisis en la que nos encontramos, los impactos que tiene sobre el proceso de abastecimiento son serios. O sea, y esto es porque las cadenas están rotas. O sea, la crisis ha provocado que nuestras cadenas de suministro se rompan y qué sencillo fuera que todo sea como esta imagen, o sea, donde es un eslabón el que tiene el problema, o sea, al final solo basta buscar el problema y resolverlo, o sea, pero la cadena de suministro, o sea, lo que tenemos no son eslabones interconectados, trabajando individualmente, o sea, tenemos flujos y estos flujos son los que están rotos. Y como realidad para muchas empresas, los tres flujos o alguno de los tres se han roto. O sea, tenemos el flujo de materiales, tenemos el flujo de dinero o el flujo de información. El flujo de materiales está roto. O sea, nuestros proveedores no están entregando por varios motivos. O sea, están cerrados, su capacidad productiva está reducida o deben priorizar, están esperando materias primas, tienen fronteras cerradas o de nuestra parte hemos tenido mucha mercadería varada en puertos, aeropuertos, en almacenes fiscales, en bodegas, en consolidados, en fin.
Hoy por hoy muchas empresas tenemos quiebre de inventario. O sea, esa es la realidad. Mi producto no está llegando al mercado, no está llegando al anaquel donde necesito venderlo. Ahora, el flujo que más está sufriendo es el del dinero. Está cortado. O sea, y lo peor es que estamos hablando de dinero viejo. El dinero viejo es el que no ha ingresado. O sea, ¿qué pasó con todas las facturas que se hicieron en diciembre, en enero, en febrero, en marzo? O sea, para muchas empresas ese dinero no está ingresando. Y hay casos de órdenes que se tuvieron que pagar en marzo o abril y probablemente a estas alturas, o sea, ni un plan de pago tenemos. O sea, por poner un ejemplo, aunque puede ser todavía más serio. O sea, tenemos clientes que no están pagando. Ahora, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo están sus empresas? O sea, estamos pagando. O sea, el pago es crítico en estos momentos de crisis. O sea, aquí hay una frase muy a lo mexicano, o sea, pero mencionan, o sea, podemos, o sea, por la falta de pago, o sea, podemos estar matando a la vaca que nos da la leche. O sea, en este momento se debe contar con un plan o una estrategia de pago, porque de lo contrario, o sea, porque así como nosotros, perdón, tenemos necesidades, nuestros proveedores las tienen. O sea, nosotros necesitamos pagar salarios, nosotros necesitamos pagar nuestros compromisos, nuestros proveedores también lo tienen que hacer. Ahora, ¿qué pasa con el flujo de información? O sea, sabemos qué está pasando. Y aquí hay otra pregunta, o sea, y es muy sencilla y en muchos casos va a ser matadora. Aquí no es necesario que me contesten, o sea, pero la pregunta es, o sea, ¿qué tan mapeado o tenemos mapeada nuestra cadena de suministro? O sea, piénsenlo, o sea, sí o no. Y los que contesten sí, o sea, probablemente se pudieran sorprender, o sea, porque la siguiente pregunta es ¿hasta dónde la tenemos mapeada? O sea, tenemos claridad sobre nuestro Tier 1, 2 y 3, o sea, o en otras palabras, o sea, sabemos quién es el proveedor de nuestro proveedor. O sea, sabemos si la compra, si le estamos comprando, perdón, a un distribuidor o a la fábrica. Sabemos si nuestro proveedor recibe sus insumos de China o de Italia o de cualquier otra parte del mundo que está limitada ahorita por los problemas que nos está generando esta pandemia. O sea, sabemos qué está pasando en esos países. O sea, de los tres flujos, el que no puede romperse es el de información. Y si se rompe o cae, o sea, es para quedar en el limbo, o sea, literalmente. Y acá debemos tener mucho cuidado, porque podemos estar cavando, o sea, tal vez un poco drástico, o sea, pero podemos estar cavando nuestra propia tumba. O sea, ¿y cómo así? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué tal si por mi falta de información me estoy poniendo a producir algo que no se va a vender? O peor aún, o sea, estoy produciendo algo que todavía requiero una pieza de China y no la tengo. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, el jefe probablemente me va a decir, mira, tráela. O sea, China la tiene, o sea, pero me urge. O sea, me urge para poder cumplir. O sea, ¿qué cara va a poner cuando le diga que el costo de un kilo aéreo de China subió de 8 a más de 23, 24 dólares? O sea, se han visto precios hasta de 28 dólares por kilo. O qué tal esta otra, o sea, estamos ahorita en momento de crisis, en momento de problemas, o sea, ¿qué pasa si para continuar operando necesito mascarilla para mis colaboradores? O sea, ¿qué cara se va a poner? O sea, cuando le diga que el costo de la mascarilla quirúrgica subió de centavos, o sea, 15, 20, 25 centavos, $1 o más. O sea, y no hablemos ni de la N95, o sea, ya ni hay pues mascarilla N95, hoy es la KN95 la que está dominando el mercado. O sea, es importante que estemos muy conscientes de lo que está pasando y sobre todo de cómo podemos hacer frente a este proceso. O sea, para ello es bien importante entender cuáles son los pilares sobre los cuales debemos de soportar nuestro proceso de abastecimiento y compras. Básicamente son 4. Primero, estrategia. Tenemos que asegurar que la estrategia del proceso de abastecimiento esté alineada a la estrategia de la empresa, a la gestión de la empresa. Los procesos. O sea, la dinámica de todos los procesos requiere continuo trabajo en diseño y rediseño. Los procesos cambian, se transforman, evolucionan, por lo que estos deben de estar en continua revisión para que sean cada vez más eficientes, más eficaces y sobre todo apegados a la realidad del mercado y a las capacidades de mi empresa. Tercer punto, infraestructura informática. O sea, hay una realidad indiscutible
Y es que las herramientas y aplicaciones desarrolladas desde la tecnología de información han sido el impulsor de la evolución del proceso de abastecimiento. O sea, son claves para la optimización del proceso. Más adelante vamos a ver un gráfico que espero que nos abra un poco los ojos y entendimiento de qué estamos hablando. Y por último tenemos la formación. O sea, tiene que ser un pilar del proceso de abastecimiento de clase mundial. O sea, debemos entender que esta gestión se está profesionalizando. Y no solo eso, o sea, este tema de formación debe de ir apegado a la evolución que estamos teniendo de nuestras herramientas informáticas. También es importante saber cómo tenemos que medir el desempeño de este proceso. Por lo que todos los objetivos siempre se deben plantear para que podamos medir al menos estos 5 aspectos principales. Primero, la eficiencia. O sea, este es un proceso muy transaccional y por tanto debe haber una simplificación en tiempo y costo de los procesos que sean de bajo valor y generar un mayor enfoque en temas de análisis, en especial del mercado. 2, el costo de compra. Tenemos que asegurar que la empresa tenga un costo de compra razonable con el objetivo principal de cumplir con el uso eficiente de los recursos financieros que nos brinda. 3, aportación económica. El proceso de abastecimiento debe de aportar a la competitividad de costos de la empresa a través de la negociación con proveedores, buscando valores tangibles e intangibles. 4, gestión de proveedores. O sea, aquí tenemos que trabajar mucho con la categorización según su importancia estratégica y financiera, con el objetivo de que podamos personalizar la relación. Y 5, suministro. O sea, tenemos que hacer evaluaciones a lo interno y a lo externo. ¿Y a qué me refiero con esto? Debemos asegurar que los proveedores nos están entregando lo que pedimos, pero también tenemos que asegurar que estamos pidiendo lo que requerimos. Ahora, bastante información. ¿Por dónde comenzamos? O sea, recordemos la definición del proceso de abastecimiento, o sea, el cual indica implícitamente que es un proceso estratégico y que y por tanto debe participar en el end-to-end de la cadena. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que los procesos de abastecimiento participan en los 3 macroprocesos de planificación de una empresa: planificación estratégica, táctica y operativa. Aquí quiero hacer una pausa y quiero aprovechar pues para hacer o darles una pequeña definición de la demanda. O sea, nosotros la demanda la definimos como la capacidad que tiene un mercado para consumir un producto y este proceso está limitado por su población, poder adquisitivo, ubicación, cantidad, entre otros. Tenemos 2 tipos de demanda: la demanda independiente y la demanda dependiente, pues como ya todos sabemos. Ahora, si esquematizamos el proceso de planificación a largo plazo de una empresa, tenemos las macroactividades que se desarrollan en cada etapa. En el proceso de planificación estratégico o a largo plazo debemos de tener claro sobre, primero, la estrategia industrial, o sea, qué tipo de empresa tengo, a qué tipo de integración aspiro, vertical, horizontal. Eso va a marcar mucho la estrategia de abastecimiento, así como si mi industria es made to order, made to stock o una combinación. O sea, qué tipo de cadena de abastecimiento tengo. O sea, regresamos a lo que vimos al principio. Es una cadena de distribución, de fabricación, tengo una mezcla, o sea, entre producir y comercializar. O sea, hoy en día en el mercado es bien común encontrar empresas que fabrican algunos productos y distribuyen otros. ¿Qué pasa con mis contratos? ¿Qué tipo de contratos tengo? ¿A qué plazo? O sea, ¿qué tipo de relaciones de negocio he construido en base a estos contratos? Un contrato de suministro suscrito a 2, 3 o 5 años definitivamente debe tomarse en cuenta cuando estemos revisando nuestra planificación anual. En el proceso de planificación táctica debemos tener claridad sobre, primero, o sea, los aportes de un proceso de planificación SNOP nos dará acompañado con procesos de pronóstico de la demanda. O sea, de esta forma vamos a estar alineando los procesos de planificación de distribución, producción o inventarios, como vimos al principio. Adicional a ello, a este punto definimos
¿Cuáles serán nuestras estrategias de manejo de inventario que vamos a utilizar según su categoría? O sea, aquí hablamos de segmentación de inventario, hablamos de máximos, mínimos, puntos de reorden, etcétera. Y luego, en el proceso de planificación operativa, debemos tener claridad sobre los procesos específicos de manejo de inventarios y de abastecimiento que vamos a utilizar. O sea, ¿qué estamos utilizando? ¿Vendor Management Inventory o un Vendor Management Inventory colaborativo? O sea, estrategias de inventarios en consignación, stock de seguridad. Acá entra el proceso puro del MRP y todo para llegar a lo que cualquiera de las cadenas de suministro que manejamos necesita. O sea, tenemos que tener planes de suministro, producción y distribución. Vamos entrando a lo bueno. O sea, de verdad, o sea, todo proceso de abastecimiento siempre se va a enfrentar a 5 dilemas. Primero, ¿cuáles son las fuentes de suministro que satisfacen nuestros objetivos financieros? O sea, ¿qué tanto conozco mi cadena de suministro? Otra vez esa pregunta. ¿Qué tanto conozco a mis proveedores? ¿Quiénes son los proveedores de mis proveedores? O sea, algunos de ellos están en algún rubro en riesgo de cierre o paro por pandemia, o sea, en algún país con cuarentena o medidas económicas complicadas, o peor aún, o sea, han cerrado. ¿Cuáles fuentes satisfacen el nivel de servicio que los clientes están demandando? O sea, en vista de la situación actual, ¿qué tanto sé del insumo o servicio que mi empresa está requiriendo? O sea, ¿sé cuál es el nivel de calidad requerido o exigido? O sea, ¿sé de sustitutos? Número 3, ¿cuál es la combinación de fuentes de suministro que minimiza el costo de aprovisionamiento y que minimiza el costo de manejo de inventarios? O sea, sé cuál es mi costo total de adquisición. O sea, sé de penalidades que puedo tener por no entregar o no entregar en tiempo. O sea, ¿cuál es el costo de no vender? O sea, ¿puedo trabajar justo a tiempo en las condiciones en las que estoy ahorita? Número 4, ¿cuál es la mezcla estratégica de fuentes de abastecimiento? O sea, esto implica un buen grado de conocimiento de nuestra cadena de suministro y sobre todo de su logística. O sea, ¿hasta qué grado puede ser conveniente, por ejemplo, combinar medios logísticos? O sea, sé de importaciones, o sea, por ejemplo, mascarillas, que es el tema que ha estado de moda en estas últimas semanas, o sea, que han usado hasta 3 medios de transporte. O sea, salen de China por avión, luego toman barco y terminan llegando a planta final vía terrestre. O sea, otra es cuestionar qué opciones locales de abastecimiento tengo. Y con esa pregunta yo realmente no culpo si no se encuentra. O sea, porque desafortunadamente en nuestra región hay muy poco proceso productivo. O sea, y de verdad, o sea, de verdad se ha necesitado caer en una crisis como en la que estamos, o sea, para que nos pongamos a prueba, para darnos cuenta de qué otras capacidades tenemos. Y como ya sabrán, o sea, hemos visto muchos ejemplos, o sea, de empresas que están, por ejemplo, fabricando equipamiento médico, están fabricando gabachas, protectores, tapabocas, etc. Y por último, o sea, ¿cómo evalúo mi fuente de abastecimiento? O sea, implica conocer a mis proveedores, no ahorita, ahorita ya es tarde. O sea, en este momento yo ya debería de saber quiénes son mis mejores proveedores. Y si no lo sé, o sea, va a tocar trabajar con la información que nosotros tengamos. Ahora, ¿qué pasa hoy que estamos en crisis? O sea, hay que tener claro que los dilemas de los que acabamos de hablar se van a maximizar como primer punto. Como segundo punto, o sea, vamos a tener una reducción drástica o el mercado, más bien dicho, va a requerir una reducción drástica en los tiempos de toma de decisiones. Más adelante vamos a hablar un poco sobre eso. Reducción en tiempos de procesos. O sea, y sobre todo, o sea, ahorita va a haber una gran necesidad de medir ejecución, o sea, y evaluar todos los planes de acción que estamos implementando, incluso ahorita que estamos en crisis, o más bien, sobre todo ahorita que estamos en crisis. Y todo es porque simple y sencillamente estamos operando con un nivel elevado de estrés en toda nuestra cadena de abastecimiento. De vista, esta gestión
tiene 9 retos principales y lo he dividido en 2 grupos. El primero, obviamente, es garantizar el suministro. Y más en estos momentos. Gran parte de la energía del departamento o equipo de abastecimiento y compras tiene que estar enfocado y atento a lo que está pasando en el mercado. El segundo es reducir riesgo. O sea, últimamente nos hemos tenido que hacer muy amigos de Twitter, al menos en lo personal, porque hoy por hoy es uno de los medios más fáciles y rápidos de darnos cuenta de lo que está pasando. O sea, solo veamos el tema de los decretos. O sea, y últimamente, o sea, por esta emergencia de la depresión tropical que acabamos de pasar, o sea, era un medio, pero excelente para estar al tanto de cómo están nuestras carreteras y usar esa información como un insumo de toma de decisiones. O sea, el tema de la circulación de transporte es crítico. O sea, no solo viene producto que vamos a recibir para nuestros procesos productivos o para vender. O sea, tenemos que considerar que tenemos un motorista. O sea, hay vidas, o sea, que están relacionadas a esto y que hacen posible esa entrega. Luego tenemos el de sostenibilidad. O sea, este concepto debemos tomarlo de forma general. O sea, hoy por hoy ya no estamos hablando solo de una sostenibilidad operativa y financiera. O sea, también debemos incluir temas ambientales. Y no solo porque el gobierno lo está requiriendo. O sea, tenemos que ser conscientes que el planeta también lo está pidiendo. Ahora, también tenemos que promover la innovación. O sea, este punto es bien delicado. Y para mí siempre lo ha sido en este tema de abastecimiento y compra, o sea, porque culturalmente nos cuesta mucho el cambio. O sea, la generalidad es que las empresas muy grandes tienen encasillados sus proveedores con los que trabajan y en los departamentos de abastecimiento y compras no existe una gestión marcada de buscar opciones de abastecimiento. En mi experiencia, o sea, personalmente incluso me gusta crear un indicador sobre este factor y medir qué tanto nuestros compradores están hurgando, están revisando el mercado. Y adicional a ello, o sea, medir qué tanto proveedor nuevo está entrando en nuestros procesos de abastecimiento. Ahora vemos el segundo bloque y espero que más o menos se hayan dado cuenta que el orden en el cual he colocado estos retos pues es un poco adrede, o sea, considerando más importante los procesos operativos que los procesos financieros. O sea, en breve vamos a seguir platicando sobre esto. Educación. O sea, la realidad en la que vivimos en nuestra sociedad es de muchas pobrezas y una de ellas es la educativa. O sea, somos una sociedad muy contraria a invertir en educación y esto lo vemos tanto a nivel personal como en las empresas. O sea, este es uno de los factores por los cuales me gusta lo que está haciendo GS1 y adicional a esto, o sea, la gran cantidad de oportunidades educativas que se han abierto gracias al uso de tecnología. O sea, eduquémonos, o sea, es importante, ya sea por nuestro medio o ideal que tuviéramos también un apoyo de nuestra empresa. El tema de relaciones, o sea, no podemos desligar el proceso de abastecimiento de las relaciones con nuestros clientes, internos y externos, o sea, es parte del proceso. Es más, el proceso de negociación se facilita cuando ya existe un cierto nivel de relación entre las partes que están participando. Y por último, los temas contables. O sea, todos hemos escuchado la frase, lo barato sale caro. Y para quienes lo hemos vivido en carne propia, pues mis respetos. O sea, el mensaje es que debemos ser precavidos con andar cuidando de manera excesiva el costo. O sea, de pronto nos podemos meter en un lío que lo hemos bajado tanto que hemos tenido que insumos o mandar a fabricar insumos a países, no sé, o sea, Vietnam o alguna isla de las Filipinas u otro lugar exótico. O sea, que en estos momentos ni sabemos si la tal empresa no existe. O sea, por otra parte, no podemos estar exigiendo alta calidad en el producto que va al mercado cuando no hemos podido asegurar la calidad de las materias primas que estamos adquiriendo o partes que estamos adquiriendo. O sea, como abastecimiento, tenemos que tener claridad o entender cuál es el nivel de calidad que mi empresa está necesitando. O sea, es tanto lo que se tiene por hacer, o sea que en lo personal muchas veces me da miedo sobre el nivel de capacidades y del expertise que nuestros colaboradores deben de tener en esta área. O sea, cuando doy este seminario de forma presencial, me gusta hacer siempre una dinámica, la dinámica del post-it, así le he llamado.
Y se lo voy a explicar brevemente, pues para que se hagan una idea de qué consiste y por qué lo hago. O sea, primero lo que hago es armar parejas o tríos, o sea, para que cada uno pueda plantear 2 habilidades duras y 2 habilidades blandas que consideren que un integrante del área de abastecimiento y compras debería tener. O sea, luego selecciono a 1 o 2 personas o modelitos para que pasen al frente y les vamos pegando los post-it sin repetirlos. O sea, al final vemos algo como lo que tenemos aquí en la presentación. O sea, es realmente sorprendente la cantidad de exigencia a la cual tenemos sometidos a estos equipos. O sea, y no nos damos cuenta. O sea, realmente no nos estamos dando cuenta de eso. Y tampoco nos estamos dando cuenta que empresarialmente no estamos facilitando procesos educativos o procesos de contratación para que estén al nivel que los estamos necesitando. Relacionada a la diapositiva anterior, o sea, también, y como les mencioné hace unos minutos, pues, o sea, también es bien importante que revisemos el tema de automatización de los procesos de abastecimiento, en este caso, considerando todo el proceso de source to pay. O sea, sobre esto siempre me gusta hacer referencia al estudio, es de McKinsey & Company, el cual realiza una evaluación e indica el porcentaje de capacidad que se tiene para automatizar cierto proceso. O sea, y si lo vemos, o sea, prácticamente el 80% del proceso tiene capacidad de ser automatizado. ¿Y cuáles son? Pues básicamente los procesos donde la interacción entre software y colaborador es mínima. O sea, esto en lo personal es una visión que nos debería de dar de las áreas en las cuales nosotros debemos enfocar nuestro crecimiento profesional. Continuando con el tema, en lo personal me gusta mucho comparar el crecimiento que ha tenido el proceso de abastecimiento con el concepto de evolución del hombre en particular. O sea, en la cual si definimos este proceso de evolución lo podemos hacer como un proceso de cambio gradual en el tiempo en el cual se pasa de un estado a otro, preservando algunas características y desechando otras, pero al final estamos generando siempre un ser más completo y complejo. O sea, pongámonos de ejemplo, o sea, nuestro proceso evolutivo para llegar a lo que somos en este momento ha sido de millones de años. Y si comparamos nuestra especie actual con la original de hace millones de años, vamos a encontrar un centenar de diferencias. O sea, pero también vamos a encontrar otro centenar de similitudes. O sea, esas similitudes que tenemos ahorita son las características que se han preservado y que nos han dado los medios para subsistir o sobrevivir. O sea, si aplicamos este concepto de evolución al cambio que ha tenido en el tiempo el proceso de abastecimiento, podemos iniciar indicando pues que generalmente podemos ver 4 estados. El primero es donde la actividad principal era la gestión de pedidos. O sea, siempre buscando tener control y enfocado en un proceso de compra táctico. O sea, y ello era posible porque simple y sencillamente los procesos lo permitían. O sea, eran procesos más sencillos. O sea, realmente era una vida también un poco más sencilla. O sea, luego pasamos a un segundo estado donde los procesos se volvieron más complejos, así como las empresas. Y el concepto principal que se manejó fue el de la centralización de compras. Así fue como se centralizaron otros procesos. O sea, en paralelo surgieron más conceptos, donde podemos comenzar a ver procesos de compra de forma más estratégica y comenzó también a tomar mucha relevancia la relación que estábamos teniendo con nuestros proveedores. Un tercer momento surgió cuando se ideó para el proceso de abastecimiento el concepto de category management. O sea, un concepto que principalmente era de mercadeo, o sea, pero toda la base teórica, consideraciones y aplicabilidad básicamente se idearon para que también las pudiéramos utilizar en el proceso de abastecimiento. O sea, en paralelo también tuvimos incremento de importancia en el análisis de mercados, sistemas o estrategias de reducción de costos,
comenzaron a surgir las ideas de consignación de inventario, así como trabajar sobre el concepto del riesgo en el proceso de abastecimiento y de compras. Y por último, llegamos al proceso en el que nos encontramos ahorita. O sea, cuando el proceso de abastecimiento se enfoca en una gestión de valor y promueve un proceso de compra que agregue valores a la empresa y busca la integración de proveedores o de manejarlos incluso como socios de negocios, o sea, de socios de nuestra operación. O sea, si seguimos aplicando el concepto de evolución, lo que estamos viendo es un proceso de cambio, o sea, en el cual se van preservando algunas actividades y procesos que nos permite terminar con un proceso de abastecimiento al final más completo y sobre todo más complejo y hasta complicado, donde hemos evolucionado de un proceso muy operativo, muy transaccional, a un proceso donde estamos buscando agregar valor a los procesos empresariales de nuestras compañías. Gracias a lo anterior, y en la medida que ha venido cambiando el proceso de abastecimiento en cada hito de cambio, pues básicamente hemos venido desarrollando estrategias, las cuales hoy en día son fundamentales pues para reconocer el tipo de negociación que se debe realizar en un proceso de compra particular. O sea, estas las conocemos como palancas de abastecimiento. Y así como lo vimos en el concepto de abastecimiento, son 4. O sea, tenemos una palanca de precio, de costo, demanda y valor. Este punto lo quiero aprovechar pues para introducir un concepto de una de las actividades que se realiza en el proceso de abastecimiento, el cual es la negociación. Entonces, ¿qué es la negociación? Según Harvard, en su libro Harvard Business Review, Guide to a Negotiation, la define como los medios por los cuales las personas pueden lidiar con sus diferencias. No importa si dichas diferencias involucran la compra de un auto nuevo, la disputa de un contrato de trabajo, términos en una negociación o en una venta, alianza entre dos compañías o incluso hablemos de acuerdos de paz entre dos naciones en guerra. O sea, las soluciones se buscan a través de la negociación. Negociación es la búsqueda de un acuerdo mutuo a través del diálogo. O sea, fundamentalmente tenemos dos tipos de negociación. Yo creo que todos las sabemos. Una negociación, un tipo de negociación distributiva y otra integrativa. O sea, la primera es la negociación en donde una parte gana lo que la otra pierde. O sea, es el típico ejemplo del diagrama de pastel en donde lo segmentamos según lo que cada parte ha ganado en el proceso. La segunda es un tipo de negociación con la filosofía del ganar-ganar. O sea, es la negociación que se fundamenta en la generación de valor por ambas partes. O sea, donde se tiene la disposición de ceder, así como la de reclamar el valor que corresponde a cada una de las partes que están participando. El proceso básico consta de 5 pasos. O sea, y para este seminario, este pequeño webinar, o sea, como lo vimos en la definición, usamos la referencia de los conceptos de negociación que idearon 2 personas, Robert Fisher y William Moody, de Harvard. O sea, quienes hoy en día, pues básicamente son los padres de la negociación moderna y quienes han fundamentado un proceso de demostrada efectividad. Aquí solo hago la acotación, pues que hoy en día solo William Moody nos acompaña, pues ya Robert Fisher falleció pues hace algunos años. Ahora, en general, el proceso que nos proponen es de 5 pasos. El primero es el de la preparación. Debemos preparar la estrategia de nuestra negociación. O sea, fundamentalmente, durante este proceso de preparación, una de las herramientas que a mí me encanta utilizar y que nos la vamos a apoyar pues en este proceso es el concepto ideado por Peter Kraljic. Es un concepto que también vamos a ver más adelante y vamos a entender por qué es un buen punto de partida para iniciar el proceso. 2, el tema de gente. O sea, hay que reconocer que negociar no es fácil. O sea, para todos. O sea, personalmente es una actividad muy difícil de realizar y no todos tenemos la capacidad de hacerlo o la facilidad de hacerlo. O sea, por lo que el tipo de persona que está negociando puede ser un factor determinante en el proceso. 3, el tema de los intereses. O sea, en esta etapa debemos tener claro nuestros intereses.
Y aquí hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Tengo definido mi BATNA o conocido como la mejor alternativa a un trato negociado? ¿Considero que tengo una posición fuerte o débil en la negociación? ¿Conozco cuál es el BATNA de mi contraparte? O sea, ¿es fuerte? ¿Es débil? ¿Cuál es mi precio de reserva? Y adicional a esto, durante el proceso de negociación también es bien importante que cada una de las partes identifique su contraparte. O sea, estamos negociando con un tomador de decisiones. ¿En qué plan viene? ¿Viene en un plan integrativo, un plan distributivo? O sea, tendremos la capacidad de crear ofertas de valor en el proceso. Es más, o sea, ya llevo ofertas de valor para este proceso de negociación. Y por último, los pasos 4 y 5 de criterio y cierre, pues básicamente estamos ya trabajando sobre el cierre de la negociación. O sea, ¿cómo evalúo el éxito de la negociación? En función de los resultados que estoy obteniendo. O sea, ¿cómo voy a cerrar el acuerdo? ¿Qué tipo de documento contractual voy a necesitar para hacerlo? O sea, este es un pequeño y resumido bosquejo de lo que veremos en un curso con mayor detalle, del que nos platicaba Mónica al principio, ya para el otro mes. Y básicamente donde revisamos de qué se trata este proceso. Ahora, en la siguiente diapositiva, pues lo que vamos a ir haciendo ya es ir construyendo y amarrando, o sea, todo esto que estamos viendo de negociación con los procesos de abastecimiento. Y con lo que quiero empezar es, así como les dije en el punto 1, o sea, la matriz de Kraljic. O sea, la matriz fue presentada por Peter Kraljic en un artículo en 1983 para la revista Harvard Business Review. El objetivo de esta matriz es formar las bases estratégicas de los procesos de negociación y sentar base para la segmentación de proveedores y categorías de compras en las empresas a partir de la medición de dos riesgos. Aquí estamos hablando de riesgos financieros y los riesgos de abastecimiento. O sea, ¿qué entendemos por un riesgo financiero? O sea, es entender la importancia estratégica de la compra en función del valor a negociar. O sea, en el impacto en el volumen de negocio, en el impacto de las ganancias o incluso considerar el riesgo de pérdida para la empresa. ¿A qué nos referimos o qué entendemos por riesgos de aprovisionamiento? Es entender el riesgo generado por la complejidad del mercado de proveedores, delimitado por temas de escasez, tecnología, materiales sustitutos, geografía, etcétera. Conceptualmente, básicamente lo que nos propone Peter Kraljic es un esquema en donde estamos graficando dos coordenadas. Una es la del riesgo financiero y la otra es la del riesgo de abastecimiento o de aprovisionamiento. O sea, para simplificar, o sea, Peter Kraljic, en función de la magnitud del riesgo, lo que hace es proponernos 4 cuadrantes. Primero, productos rutinarios. Los productos rutinarios son productos fáciles de comprar, o sea, y que también tienen un impacto relativamente bajo en los resultados financieros de la empresa. Al momento de negociar, generalmente tenemos un balance de poderes, o sea, ya que dichos insumos disponen de suficiente oferta, así como suficiente demanda. Luego tenemos los productos cuellos de botella. Estos son productos que solo pueden adquirirse de un proveedor o de un escaso número de proveedores y tienen un impacto relativamente bajo en los resultados financieros de la empresa como concepto. Al momento de negociar, en este caso, es el proveedor el que domina el mercado, o sea, ya que generalmente se trata de productos muy especializados. Luego tenemos los productos apalancados, productos que representan un alto porcentaje de las ganancias o resultados de la empresa compradora y a la vez cuenta con muchos proveedores disponibles. O sea, es fácil cambiar de proveedor, o sea, porque la calidad ya está estandarizada en el mercado. O sea, ¿de qué tipo de insumos estamos hablando? O sea, estamos hablando de commodities. Y al momento de negociarlos, el comprador es el que tiene el poder, o sea, el que tiene el dominio sobre el mercado. O sea, y es básicamente porque existen mucha disponibilidad y sobre todo en una calidad y costo que está bastante estandarizado. Y por último, tenemos los productos estratégicos. Estos son productos que son cruciales para el proceso.
o negocio de la empresa y son los más importantes en el proceso de compras. O sea, estos siempre se van a caracterizar por un alto riesgo de suministro debido al escaso número de proveedores o con una entrega muy compleja, una logística muy compleja. Al momento de negociar, el proceso es bastante equilibrado. Ahora, entender cómo puedo aplicar la matriz a mis procesos de negociación me puede brindar una gran cantidad de recursos, estrategias y metodologías que puedo aplicar en el proceso, y lo bueno es que estas ya están bastante estandarizadas, o sea, es más, seguro las usamos a diario, pero no lo estamos haciendo bajo el concepto que propone esta matriz. O sea, rápidamente veamos cada cuadrante. O sea, ¿qué entendemos por cambiar la naturaleza de la demanda? O sea, en todos los casos siempre los planteamientos siempre se van a hacer para incrementar mi poder en el proceso de negociación. O sea, entonces, en este caso, estamos hablando de procesos de centralización de compras para simple y sencillamente incrementar mi posición durante el proceso. También es bien importante tener claridad sobre las especificaciones de calidad, ya que esto me puede permitir segmentar y ubicar proveedores según dicho nivel. O sea, seguramente va a representar más carga transaccional, o sea, pero ahí podemos tener una buena oportunidad de ahorro. Luego tenemos estrategias de buscar ventajas o valores conjuntamente con nuestros proveedores. O sea, recordemos que acá estamos en un cuadrante de compras estratégicas. Lo fundamental es construir relaciones con nuestros proveedores y usar dichas relaciones para construir valor para ambas partes. O sea, hay muchas formas de hacerlo. En la estrategia de gestionar el gasto hay que aprovecharse del mercado. O sea, en este cuadrante es para eso. O sea, tenemos productos, insumos y servicios con una buena cantidad de proveedores disponibles en el mercado y lo que toca es buscar. O sea, la calidad también tiene mucho que ver. O sea, el hecho igual, ¿verdad? Que podamos segmentar, o sea, también nos puede traer una reducción importante de gasto. Y por último, el tema de aprovechar la competencia entre proveedores. O sea, este cuadrante es bastante crítico, o sea, ya que nos enfrentamos a monopolios o insumos o servicios o productos que son tan especializados que en el caso de encontrar otras fuentes de aprovisionamiento es necesario que los pongamos a competir. O sea, debemos apalancarlos con vendors, debemos manejar estrategias de consignación y estrategias que básicamente reduzcan el riesgo de quiebre de inventarios, como también lo pudiera hacer el stock de seguridad. Ahora, en este momento yo quisiera regresar a esta imagen. Mucho que hacer, ¿verdad? O sea, demasiado pudiéramos pensar. O sea, pero sobre todo debemos estar bien aterrizados sobre las capacidades que tienen nuestros colaboradores y en los procesos de abastecimiento y compras, y adicional sobre las capacidades tecnológicas que tiene mi empresa. O sea, es momento de evaluar y considerar que si realmente nosotros queremos que nuestros procesos de abastecimiento evolucionen, el factor humano y la tecnología son necesarias y debemos de buscar la forma de hacer crecer ambos aspectos si queremos que nuestro proceso de abastecimiento mejore. Por último, y para ir cerrando el tema de la negociación, palancas de valor. O sea, se recuerdan, parte de la evolución y del concepto. O sea, ven los colores también, o sea, se fijan en cada uno de los colores. O sea, a esto me refiero con el proceso evolutivo que ha tenido el proceso de abastecimiento en el tiempo, con cada una de las etapas. O sea, básicamente lo que tenemos es que cada una de las etapas ha dejado una o varias herramientas que siguen siendo válidas e incluso de aplicación bien específica. Y ahí un listado, pues, como ejemplo. Hasta ahora hemos hablado del proceso de abastecimiento en general, o sea, partiendo de su aplicatividad en el end-to-end de la cadena, así como su participación en los procesos de planificación a largo plazo de la empresa. Hemos hablado de su evolución y de las herramientas que dicho proceso nos ha dejado. Hoy toca hablar un poco y rápidamente el proceso de compra y de las 4 etapas que debemos considerar para ejecutar un buen proceso de compra. Empecemos con el baseline. O sea, este se define por todas las actividades que mi empresa hace para identificar lo que tengo que comprar. O sea, esto puede ser a través de un proceso planificado o no. O sea,
Este proceso consiste básicamente en que se define lo que se necesita, así como los elementos que son importantes evaluar antes de comprar. O sea, ¿recuerdan la definición de compras? Aquí nos estamos refiriendo a las características que son importantes para mí que deben evaluarse. Ahí está, entre el precio, la calidad, marca, o sea, tiempos de entrega, garantía, especificaciones técnicas, o sea, etcétera. O sea, esta información me tiene que servir o le tiene que servir al comprador para poder elaborar una matriz que le permita evaluar y buscar proveedores adecuados para este proceso de compra. O sea, como es la primera parte, o sea, aquí lo que toca identificar son las primeras opciones para comenzar a hacer los acercamientos. Ahora, para entrar más en detalle del conocimiento de capacidades que tienen nuestros proveedores para entregar lo que necesitamos, hay que hacer una solicitud de información o un RFI, o sea, el cual pues básicamente es un documento que es bien estándar y cuyo objetivo principal es validar que tenemos en el proceso de evaluación a proveedores con capacidades de entrega de lo requerido. En este punto, cuando ya hemos identificado a los proveedores con capacidad de participar en el proceso, les pedimos la cotización. O sea, este documento tiene que terminar de zanjar y nos permite identificar los proveedores que evaluaremos en el proceso. O sea, conceptualmente, o sea, este debería de ser el punto en el cual vamos a identificar al proveedor con el que vamos a entrar en un proceso de negociación. Aunque dependiendo de las condiciones y de lo que vamos a comprar también, o sea, esto incluso lo podemos identificar desde el RFI. Ahora, por último, vamos con el concepto de adjudicación, el cual lo definimos con el tipo de documento con el que vamos a cerrar el proceso. O sea, dicho documento se debe evaluar en función de 4 factores. El impacto monetario de la compra, el hecho de asegurar el bien o servicio, qué tan crítico es, qué tan crítico en sí es el bien o el servicio que vamos a requerir y también cuál es el tipo de proveedor con el que vamos a llegar al acuerdo. En función de ello, muchas empresas lo que hacemos es desarrollar una matriz de evaluación de factores pues para poder esquematizar un mapa de calor. O sea, y en función de las preguntas o de los parámetros que nosotros definimos en esa matriz, podemos identificar el riesgo de la compra y en función del riesgo determinar el documento que vamos a utilizar. Entonces aquí podemos hablar de una orden de compra o una orden de compra más un acuerdo comercial o una orden de compra más el convenio de suministro o una orden de compra más el contrato legal. O sea, como ven, la orden de compra nunca debe de faltar. O sea, lo que tenemos que tener claridad es cuál es el tipo de documento contractual que necesitamos adicional a la orden de compra para asegurar o disminuir el riesgo del proceso que estamos ejecutando. Ahora, para ir cerrando ya el webinar, o sea, vamos a continuar y vamos a platicar un poco sobre la gestión de riesgo para este proceso que es crítico en toda la empresa. O sea, conceptualmente el riesgo se maneja con acciones de 3 tipos: preventivas, de contención y de recuperación. Y es que el riesgo lo definimos como técnicas básicamente para identificar, minimizar y manejar la probabilidad de ocurrencia de un evento negativo, así como sus consecuencias. Me gusta mucho la imagen que se ha colocado, pues porque tenemos que entender, o sea, que siempre hay riesgo, sea bajo, medio o alto. Y es algo con lo que todos nuestros procesos deben de convivir. Y por tanto, pues veamos algunas acciones. Prevención. Bueno, a pesar que ya estamos en una situación bastante complicada y con la mayoría de riesgos probablemente ya materializados, o sea, es importante que nos detengamos para saber qué más podemos hacer, qué más podemos revisar, o sea, qué más podemos cuestionar. O sea, primero, o sea, era posible anticipar. O sea, espero que a estas alturas ya tengamos una respuesta para esa pregunta. O sea, en la mayoría de los casos es un no, o al menos no al nivel en el que nos ha venido a impactar. Segundo, o sea, estamos aprovechando las oportunidades. O sea, ¿qué hemos ganado de esta crisis? ¿En qué nos hemos convertido? ¿O nos hemos quedado de brazos cruzados y estamos esperando a esto que termine y luego vemos qué vamos a hacer?
Ya revisamos nuestros contratos. O sea, ¿cómo están las penalidades? Las mías y las de mis proveedores. O sea, ¿cómo está la cláusula de fuerza mayor? O sea, ¿tenía contemplado una pandemia? Pregunto. O sea, esto nos debe llevar a un nivel de discusión bien importante. ¿Ya? ¿Qué tal? Y por último, y no lo quiero dejar fuera, ¿cómo están nuestros seguros? O sea, ¿cómo están los contratos de nuestros seguros? O sea, ya los revisamos. ¿Ya? Adicional a eso, teníamos reservas o vivíamos justo a tiempo. Y ojo, o sea, que justo a tiempo, o sea, sí hay que ser claro, pues, probablemente fueron las que pararon más rápido, o sea, pero seguro van a ser las que van a iniciar más rápido. Y es por una simple razón, y es que este tipo de empresas tienen abierto el canal de comunicación, y el canal de comunicación es un pilar fundamental, pues, para el éxito en este modelo de negocio. ¿Qué tal con el home office? ¿Cómo les ha ido? O sea, ¿estábamos preparados? O sea, ya estamos preparados. O sea, aquí hay que reconocer que muchas empresas nos tiramos a la piscina con lo que se tenía. O sea, bien por ellas. O sea, pero mejor aún es que son aquellas las que han continuado trabajando y fortaleciendo el proceso. O sea, hay que reconocer, o sea, que esto nos tomó por sorpresa. O sea, pero no por eso podemos dejar de hacer nuestro trabajo. Hoy hablemos de lo que deberíamos de estar haciendo en este momento. Ya, y lo primero que debemos de entender es que nuestros colaboradores son la prioridad. O sea, estamos operando o vamos a operar en un ambiente en el cual la transmisión de este virus es muy sencilla. Y si nuestro colaborador es nuestro recurso más importante, debemos cuidarlo. Como segunda actividad, tenemos que cuidar nuestra empresa. O sea, tenemos plantas cerradas u operando a un nivel muy bajo o medio de capacidad. O sea, ¿qué nivel de mantenimiento tenemos? Nuestros colaboradores se han llevado sus equipos de trabajo en las casas. O sea, están con sus hijos y en ambientes extraños para trabajar. O sea, perdón por el comentario, pero sin lugar a duro. O sea, más de alguno ya se fue a trabajar hasta el baño. O sea, puede sonar ridículo, o sea, pero el tema es que el ambiente lo permite. O sea, los equipos están asegurados. O sea, la información de la empresa está protegida. O sea, seguramente al principio no lo estaba o no lo era. O sea, pero a estas alturas es un punto que ya debería estar cubierto. ¿Qué estamos haciendo con nuestros flujos de efectivo? Nos están pagando. Estamos pagando. O sea, el ambiente está rodeado de mucha necesidad. No solo con nuestros propios colaboradores, o sea, también nuestros proveedores. O sea, debemos contar con una estrategia de pagos ya definida y esta debe estar fundamentada en un análisis bien apegado a lo que nos está pasando, a nuestra realidad como empresa. O sea, nuevamente, o sea, regreso a lo que les comenté hace unos minutos. Hay que tener cuidado en este tema, o sea, porque podemos estar matando la vaca que nos da la leche. ¿Qué pasa con nuestras cadenas de suministro? O sea, ya lo mencioné antes, ¿qué tanto las conocemos? ¿Hasta qué nivel? Y si no lo conocemos, pues este es buen momento para hacerlo. ¿Qué está pasando con la comunicación? ¿Qué estamos haciendo? O sea, seguro, nuestra fuerza de venta está hablando con nuestros clientes. Están investigando cómo están, qué le falta, si están operando o cuándo abren, qué líneas tiene abiertas o está trabajando. O sea, si tiene alguna innovación en la que nosotros le podamos apoyar. O sea, eso mismo tenemos que estar haciendo con nuestros proveedores. Y por último, como parte del conocimiento que debemos de tener de nuestra cadena, tenemos que monitorear qué está pasando en nuestro país, en los países donde están ubicados nuestros proveedores, en los países donde estamos operando. O sea, aquí hay un caso fácil, les pongo un caso fácil. O sea, ¿cuándo nos dimos cuenta del cierre de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua? O sea, cuando llegó el primer contenedor a la frontera con producto perecedero o alguna emergencia nuestra a nuestros clientes. O sea, este es el momento donde tenemos que tener en máxima alerta nuestros canales de comunicación e información. En los momentos de crisis es bien importante que conformemos un centro de mando o una torre de control o como lo quieran identificar. O sea, lo importante es que tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones rápidas. Y para que esto pase, debemos brincar mucha burocracia. O sea, en este sentido,
En este momento es necesario que contemos con un equipo centralizado destinado a la toma de decisiones, el cual debe estar conformado por la más alta dirección de la empresa. O sea, en este sentido, o sea, el líder de este centro de mando, de esta torre de control, no puede ser otra que el CEO o el dueño de la empresa. O sea, es una responsabilidad que no podemos delegar. Acciones a mediano plazo. O sea, actualmente, por la situación en la que nos encontramos, debemos contar con una sola voz liderando el proceso. Y por ello es que la única voz de mando debe estar en una torre de control o en un centro de mando. Debemos tener claridad sobre mi demanda, o sea, cómo está realmente, o sea, cómo voy a priorizar mis clientes o el mercado. O sea, necesito replantear el portafolio de productos, pregunto. O sea, necesito involucrar a mis clientes, a mis proveedores en el proceso. Definitivamente tenemos que incrementar en lo posible el flujo de efectivo con los recursos que tenemos. Y aquí hablamos de dinero, inventario y todos los recursos logísticos que tenemos. Ahora, la demanda está jugando distinto. O sea, y esto yo creo que todos lo vivimos. O sea, hoy por hoy la disponibilidad se está valorando más que el precio. O sea, no me extraña que, y aquí también sí tenemos que tener mucho cuidado, o sea, porque a estas alturas no me extraña que hayan peticiones bien complicadas, o sea, por la situación compleja en la que estamos, y no digo que está mal, o sea, pero sí es un problema. O sea, muy probablemente a mí me pueden estar pidiendo que lo que conseguía en 8, hoy lo consiga en 6. O sea, por el problema financiero en el que estamos. O sea, ¿cómo hacemos para resolver eso? O sea, veamos otra vez el tema de la mascarilla. O sea, en algún momento esa mascarilla la comprábamos en centavos. Hoy la compramos en dólares. O sea, pero básicamente, si no lo hago, dejo de operar. O sea, y esas son decisiones que, o sea, no podemos tomar nosotros normalmente, o al menos con la velocidad en la que la requerimos. Ahí es donde tiene que entrar nuevamente una sola voz de mando, una torre de control o un centro de mando, como lo quieran llamar. Por último, se proponen al menos 3 acciones preventivas. O sea, primero, necesitamos cadenas más ágiles y resilientes. O sea, aquí el juego de la velocidad con rentabilidad es importante. O sea, el mundo está cambiando, ya cambió, está cambiando, sigue cambiando. Y hoy por hoy, o sea, ya no es el más grande el que se come el más chico. O sea, hoy por hoy es el más rápido el que se come al más lento. Tenemos que identificar y consolidar las oportunidades de fuentes de suministro. O sea, ¿qué ha pasado en este tiempo? Tenemos nuevas fuentes de aprovisionamiento, tenemos nuevos proveedores. O sea, han surgido nuevos proveedores o estos proveedores se han transformado. ¿Qué hemos hecho con nuestras materias primas? O sea, les hemos encontrado otra funcionalidad. O sea, a la necesidad, la creatividad. O sea, de pronto hemos tenido materia prima dormida por un buen rato, pues si justo hoy le hemos encontrado una función, o sea, como sea. Y por último, en este punto, bien importante tener conciencia de qué proveedores sí y cuáles no. Y por último, tenemos que identificar nuevas oportunidades de mercado. O sea, como les cuestionaba en algún momento, ¿a qué nivel me he transformado? ¿A qué nivel he cambiado? En este momento tenemos que tener visión para identificar innovaciones, visión para poder identificar qué otros mercados se están abriendo. Crisis como las que estamos viviendo generan cambios profundos y yo creo que los estamos viviendo en carne propia. Y esto es porque simple y sencillamente abren oportunidades que incluso se pueden llegar a mantener en el tiempo. Por ello es que debemos considerar algunas situaciones actuales que seguramente se van a mantener en el tiempo. Pues si aquí podemos ver, número uno, o sea, cambios profundos en los flujos comerciales. O sea, ya no se va a comprar y vender en los mismos lugares. O sea, el mundo está cambiando. El mundo ha cambiado y va a cambiar. 2, o sea, tenemos competidores que se están fortaleciendo, competidores que se están debilitando y sobre todo seguramente hemos identificado nuevos competidores. 3,
el omnicanal ha comenzado su proceso de evolución y eso es indudable. O sea, y nos está obligando a cambiar también nuestros protocolos y procesos. O sea, hay empresas que están vendiendo donde nunca se imaginaron que lo iban a hacer. O sea, y menos en la forma en la que lo están haciendo. Luego tenemos que acostumbrarnos a trabajar en escenarios de recuperación. O sea, hay que ser muy conscientes que la recuperación va a ser muy lenta. O sea, y aquí es bien importante el manejo de información que nosotros podamos tener para que podamos plantear estos escenarios. O sea, aquí estoy hablando de la situación en la que estoy. O sea, ¿cómo voy a estar dentro de 1 mes, 2 meses, 3 meses? O sea, plantear un escenario optimista, uno pesimista y uno normal. O sea, aquí, y aquí vuelvo. O sea, aquí hay que estar bien conscientes que los peces rápidos se van a comer a los más lentos. O sea, es importante observar también que ahorita que hemos estado en cuarentena, o sea, los que han utilizado este tiempo para prepararse, muy probablemente son los que van a tener éxito en el arranque. Ahora, hay nuevas tareas y yo creo que todos la estamos viviendo y hay muchas tareas que probablemente incluso se van a quedar ya de por sí como permanentes, o sea, y son herencias de esta crisis. O sea, la primera es cuestionar las reglas de la operación. O sea, esta crisis yo creo que ha derribado muchos obstáculos, muchos paradigmas. O sea, hemos sido o vamos a ser capaces de operar de otra manera, seguro. O sea, entonces, en función de eso, no podemos pensar que las cosas se deben hacer como están escritas o como otros las están haciendo. Y ojo, nunca debemos de perder de vista nuestros valores como organización. Tenemos que conocer nuestra cadena. O sea, y la información, ojo, la información no puede dejar de fluir. O sea, si no conozco bien mi cadena, o sea, ahorita lo tengo que hacer. Luego, los planes de contingencia. O sea, vuelvo a la frase, ahorrar por cualquier cosa. O sea, uno nunca sabe cuándo va a llegar la cosa. O sea, tenemos que estar preparados. Y luego, o sea, con los puntos 4 y 5, invertir en tecnología colaborativa y revisar y actualizar nuestros seguros y contratos. O sea, hoy seguramente lo hemos tenido que hacer a la carrera y mucho lo hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. O sea, pero no podemos seguir así. Ya, tenemos que aprovechar esta situación para que podamos materializar buenos planes. O sea, esta crisis hoy por hoy lo que ha hecho es abrir nuestro pensamiento y estoy seguro que podemos visualizar situaciones que antes no lo habíamos hecho. O sea, tenemos que aprovechar todas esas experiencias para fortalecernos. Estimados, ha sido un gusto para mí haberlos acompañado durante esta hora. O sea, sé que hemos hablado de muchas cosas y en muy poco tiempo, pero me tienen a la orden, ya, al igual que todo el equipo de GS1, pues para apoyarles a sus empresas. Gracias por su atención, pues, y los dejo aquí con Mónica. Cualquier consulta o pregunta, pues aquí estoy a la orden. Ok, muchas gracias, Rolando. Gracias por compartirnos pues toda esta información de muchísimo valor. Como todos sabemos, pues realmente esto es muy poco tiempo para poder profundizar en tantos temas que quisiéramos conocer. Ahorita pues tengo una lista de preguntas que te puedo hacer, pero sí recordarles a todos que vamos a entrar en detalle en temas de tendencias, qué hacer por todo esto de tema post-COVID y todo esto. Ya en este tema, ya con muchísimo más detalle, lo vamos a hacer en el seminario que se realizará el 14, 15 y 16 de julio. Les vamos a estar compartiendo la información para que ustedes vean todo de lo que se va a tratar y ahí pues sí podremos entrar en materia con relación mucho a las preguntas que ustedes están haciendo. Ahorita voy a pasar a leer la primera pregunta. Dice, de cara a la pandemia y a que será parte de nuestra vida, ¿cómo se va a transformar la cadena de abastecimiento? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Qué necesitamos para estar listos? Pues una pregunta muy amplia, bastante amplia.
O sea, como les comentaba en algún momento, pues los cambios que está generando esta situación o sea, son de magnitudes catastróficas, o sea, y probablemente sin precedentes. Ya, los cambios que estamos viendo, que estamos sintiendo, que estamos viviendo en nuestras empresas, o sea, son bien importantes. Y yo creo que el factor en el que más nos ha golpeado es que muchas veces somos lentos a la hora de accionar, a la hora de tomar una decisión. Y aquí vuelvo al estudio que vimos, al gráfico del estudio que vimos de McKinsey & Company. O sea, tal vez muchos de los problemas que nosotros estamos teniendo es porque estamos invirtiendo demasiado recurso en procesos que no generan valor. O sea, tenemos que buscar la manera de poder incrementar la infraestructura tecnológica que tenemos en nuestras cadenas, automatizar más procesos y poder orientar a nuestros equipos de trabajo al análisis, a tener sus antenitas no bien activas de qué es lo que está pasando en el mercado. O sea, y el problema es que muchas veces tenemos a esos equipos muy distraídos, generando una orden de compra, enviándola, asegurándose que el proveedor la ha recibido, generando reportes, etcétera. Pues, o sea, tenemos que buscar de qué manera podemos hacer más ágiles nuestras cadenas para poder reaccionar con menos tiempo. Yo creo que por ahí va lo que yo puedo comentar y con gusto puedo profundizar más adelante. Ok, la siguiente pregunta que tenemos es: ¿con qué frecuencia se recomienda realizar la metodología de abastecimiento por línea de producto, ya que no sería práctico realizarlo para cada compra realizada? Dice. Aquí hay dos temas que tenemos que considerar. El primero va amarrado siempre con el tema de la tecnología, ya, automatización. Y amarrado al proceso de automatización tiene que estar la estandarización. O sea el participante tiene toda la razón. O sea, no podemos estar haciendo un análisis de abastecimiento, o sea, cada vez que nos piden papel o cada vez que nos piden lapiceros o cada vez que tenemos que comprar combustible. O sea, nuevamente, o sea, tenemos que contar con un proceso estandarizado primero, ya en el cual nosotros podamos tener negociaciones ya establecidas y ya consolidadas por X cantidad de tiempo, y si no la tenemos, o sea, poder contar con herramientas tecnológicas que nos permitan agilizar ese proceso. O sea, sí tenemos que ser muy conscientes, o sea, que no podemos descuidar el proceso de compra. El proceso de análisis de compra lo tenemos que mantener, o sea, no, nos pueden estar metiendo gol en uno de las miles de compras que estamos realizando. O sea, hay procesos básicos que vamos a profundizar más en el seminario que no se pueden dejar de hacer, como es el tema de las cotizaciones. O sea, y cómo manejar el tema de políticas también en nuestras empresas relacionados al tema de las cotizaciones. ¿En qué momento las vamos a pedir? ¿Cuántas vamos a pedir? Ya, y como les digo, está el tema de la tecnología de información. O sea, si nosotros ya tuviéramos un proceso estandarizado, el tema de la tecnología, o sea, pudiera facilitar el proceso de automatización de estos procesos. Ya, o sea, el hecho de que podamos generar catálogos, por ejemplo, ya, o sea, hablemos de la papelería nuevamente, o sea, tenemos ya bien estandarizado el tipo de papel que nosotros utilizamos en nuestra empresa. O sea, ¿por qué no tener un catálogo? Y en ese catálogo poder tener listados todas las negociaciones de precio que tenemos con nuestros proveedores para X cantidad de tiempo. Y si no tuviéramos un sistema, pues, o sea, para tener montada esa información, pues que al menos en un Excel, o sea, podemos tener claridad del insumo, el precio y la validez de dicho precio, pues, o sea, para no estar generando acciones repetitivas de pedir cotizaciones y gestionar compras. O sea, aunque idealmente pudiéramos tener un catálogo y que el mismo requisitor puede ingresar a ese catálogo con la tranquilidad de que todos los precios presentados en él ya están previamente negociados, así como sus condiciones. Entonces vuelvo, pues aquí el tema de la tecnología de información es crítico, y aproveché también esta pregunta, o sea, para hablar del tema de estandarización, el cual no lo podemos dejar de lado.
Perfecto, muchas gracias, Rolando. Ahorita te leo la siguiente pregunta. Dice, de cara a la pandemia, ¿cuánto tiempo recomienda planificar a futuro, ya que es bien incierto en nuestro país? Esa pregunta sí está muy complicada y va a depender mucho de cómo estén realizando ustedes su planificación a corto, mediano y largo plazo. Ahorita que estamos sufriendo la crisis y la catástrofe económica en nuestro país y en otros países, es bien difícil pensar qué es lo que va a pasar el otro mes. Pero probablemente pueden haber muchas empresas que no saben si van a estar el otro mes. O sea, probablemente yo no sé si voy a estar el otro mes. O sea, esta crisis es tan profunda que, o sea, nos ha metido en un nivel de incertidumbre muy alto. Ya, es bien difícil, o sea, la pregunta que es bien difícil, o sea, el enfoque a hoy por hoy, o sea, tiene que estar en su mayoría en lo que está pasando actualmente, en lo que va a pasar mañana, en lo que voy a vender o en lo que voy a comprar mañana o la otra semana. O sea, y ya habrán procesos en paralelo que se van a encargar de realizar otro tipo de planificaciones, o sea, pero siendo bien conscientes que ahorita es muy difícil. O sea, ahorita de verdad, y con eso estaba terminando la presentación, o sea, el tema de manejar escenarios ahorita se vuelve crítico. O sea, y el escenario no le sirve o no sirve para el hoy por hoy. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo ahorita para mantener a flote mi empresa? O sea, los escenarios me van a servir, o sea, para un proceso de planificación SOP, por ejemplo, o sea, pero un proceso que ve de 3 meses en adelante. O sea, eso es lo mejor que va a poder hacer ese proceso, o sea, saber qué es lo que va a pasar de 3 meses adelante. O sea, porque ahorita la preocupación es qué es lo que voy a vender la otra semana, qué es lo que, si a lo mucho, qué es lo que voy a vender dentro de 2 semanas. O sea, el mercado también está bien contraído actualmente y cualquier pronóstico que nosotros podamos tener o generar, o sea, va a tener un nivel de error, o sea, bastante alto. Entonces, yo sé que es muy importante enfocar esfuerzo a planificar a mediano y largo plazo, o sea, pero hoy por hoy, en lo que estamos todavía en esta crisis, es bien importante prestar la mayor cantidad de atención a lo que está pasando ahorita. Y ahí es donde es bien importante que este centro de mando o esta torre de control que podamos tener en nuestra empresa esté bien consciente de eso. O sea, ellos están para tomar decisiones de qué es lo que voy a hacer en este momento. O sea, y a ellos ahorita lo único que le puedo presentar son escenarios de cómo pudiéramos estar en unas semanas o en unos meses. Ya, o sea, la situación es bien compleja y como les digo, o sea, difícilmente vamos a poder generar información para saber qué es lo que va a pasar en un mes o dos. O sea, ahorita nuestro enfoque tiene que ser en lo que está pasando ahorita y en lo que podemos hacer ahorita. Bueno, y para ir terminando, tenemos la última pregunta que dice sobre compras sostenibles, ¿qué aspectos se ven claves en el futuro? Sobre compras sostenibles o sobre el proceso de compras. Así dice textual, sobre compras sostenibles, ¿qué aspectos se ven clave en el futuro? Bueno, tal vez lo voy a relacionar con un tema de sostenibilidad del proceso. Ya. Yo creo que dos de los pilares de los que hablamos al principio del webinar son fundamentales. El primero es el tema de infraestructura tecnológica que yo tenga en mi empresa. Y el segundo es el tema de formación. El nivel de estrés en el que estamos operando ahorita, en el que están operando nuestros equipos, es bien alto. O sea, y muy probablemente muchos ahorita están resintiendo el tema de falta de conocimiento o falta de estrategias o de metodologías pues, para manejar lo que están viviendo actualmente y con justa razón. O sea, nuevamente voy al tema educativo. O sea, vivimos en una sociedad muy reacia a educar.
O sea, nosotros personalmente nos cuesta buscar oportunidades de formación y las empresas generalmente inclinan sus procesos de formación a cualquier otra cosa, menos a temas muy técnicos como estos. Entonces, si a futuro, o sea, un proceso sostenible de abastecimiento de compras, o sea, solo lo vamos a conseguir por esos dos medios. O sea, contar con la infraestructura tecnológica que los recursos de la empresa me lo permitan. O sea, pero una que de verdad no tiene escape es el tema de la formación. O sea, tenemos que formar a nuestros colaboradores, tenemos que especializarlos, o sea, tenemos que profesionalizarlos. O sea, eso es lo que tenemos que buscar en nuestros equipos de trabajo y no solo en el proceso de abastecimiento, o sea, en cualquier otro proceso que esté manejando nuestra compañía. O sea, tenemos que asegurarnos de que contamos con colaboradores competentes para el proceso en el que están. Y si no lo están, o sea, es responsabilidad de la empresa, pues, brindar los medios, pues, para que se puedan profesionalizar. Ok, perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Rolando, por todo el tiempo compartido, por toda tu experiencia, tu conocimiento. Sabemos que esto es de mucho valor para nuestros participantes. Nosotros, pues, como GS1 El Salvador, siempre buscamos el poder brindarles estos espacios de conocimiento para que entre todos pues nos vayamos ayudando un poquito. Sabemos que aquí nadie lo sabe todo, pero entre la experiencia de todos podemos ir logrando hacer que cada día esto pues sea más fácil. Así que nuevamente gracias por siempre acompañarnos. Estaremos desarrollando este seminario completo el 14, 15 y 16 de julio. Sabemos que ahorita pues solo fue una capsulita porque es mucha la información que hay que platicar. Así que los invitamos a todos a estar atentos para la realización de este curso y que así pues puedan terminar de completar la información. Así que pues nada, buen provecho a todos, gracias por acompañarnos y esperamos que tengan un buen día. Gracias, Rolando. Muchas gracias, saludos a todos, feliz tarde. Adiós, gracias.